Listo, buenas tardes. Estamos acá de vuelta. Hoy es jueves. Hoy vamos a continuar hablando de canisters. Ayer platicamos y dialogamos acerca de cómo podemos empezar a desarrollar nuestros propios canisters. Ese primer contacto con ASOL, ya muchos de los que están acá hemos estado viendo en Discord que ya tienen instaladas sus herramientas, que ya han estado jugando con los Solamundos de ASOL. Y ayer hablamos también acerca de los diferentes tipos de estructuras que vamos a tener, que prácticamente son los Stable Tree Maps, con los cuales ustedes van a empezar a generar estructuras de datos y fuentes en las cuales la memoria se vuelve estable, ¿no? Se vuelve persistente. ¿Qué nos atañe hoy? Para empezar, vamos a dar un espacio para todos aquellos que quieran platicarnos cómo van sus proyectos. Ese le vamos a dejar abierto para tal vez 3 personas que quieran participar. Y después vamos a hacer un summary de todo lo que hemos visto hasta hoy. Después vamos a platicar un poco de los cross canisters. Vamos a platicar también de los costos al momento de utilizar o requerir procesamiento dentro de un canister. Y vamos a cerrar hablando de Internet Computer Management. ¿Cuáles son las diferentes fases en las cuales un canister pasa y qué es importante conocer? Entonces, al finalizar, vamos a tener un espacio de Office Hours con Adriana acá en Discord para todos aquellos que lleguen a tener dudas en lo que estamos realizando. Es importante que lo tengamos para aprovechar al máximo este espacio. Listo, entonces vamos a dejar el espacio para quien quiera participar. Por acá, previa a la charla, Alexandra nos había dicho que quería platicarnos de lo que está realizando durante la semana. Igual los invitamos a todos ustedes si se quieren animar. Nadie muerde acá, todo queda entre amigos. Estamos aquí para poder aprender un poquito. Dice Cristian que estoy con el móvil ocupado. Ni modo, Cristian, no te preocupes. Así que, Alexandra, pues el espacio es tuyo. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Alexandra Granados, soy de Colombia y bueno, yo también soy profesora, así que yo también sé lo que es estar aquí y tratar de motivar. Entonces, mi proyecto es pues se basa en crear un canister para construir, digamos, como algo que debería permitir a los estudiantes, pues mis estudiantes, yo trabajo con la metodología basada en proyectos, subir, actualizar y recibir feedback sobre sus proyectos de clase. Esto, pues, digamos como que más adelante yo le podría incluir un sistema de recompensas. Por ahora, solo como por este ejercicio, vamos paso a paso. Entonces, pues mi intención es primero crear esa estructura de datos para los proyectos, primero que todo, ¿cierto? De acuerdo a lo que voy aprendiendo aquí. Entonces, y segundo, unas funciones del canister. No sé si me alcanza el tiempo, pero vamos paso a paso. Si lo logro, podríamos crear un poco de ese sistema de recompensas. Entonces, bueno, nada, en la primera parte, en esa estructura de datos, quisiéramos que se pueda tener el ID del proyecto, único para cada proyecto, una información del estudiante como su identificador principal o principal, la descripción del proyecto, el estado del proyecto, por ejemplo, en progreso, completado, en revisión. Archivos del proyecto podrían ser enlaces, archivos o datos almacenados como blog, no sé cómo se pronuncia. Sección de comentarios y feedback. Esto sería más como una lista de comentarios o enlaces a un sistema de comentarios. Yo manejo se podría decir que es como una marca personal o algo así, en donde hago contenido que se llama Miss Alegra a través de Instagram y de TikTok. Entonces, es como para también incluir a mi comunidad. Luego, en una segunda parte, pues vendría esas funciones del canister, como ya mencioné. Esas funciones serían como para ya ser más concreto aquí y aprovechar el tiempo, subir el proyecto, actualizar el proyecto, ver el proyecto, listar los proyectos, agregar comentarios y validar el proyecto. Esta última parte de validar el proyecto es esencial para poder dejarlo marcado como un proyecto revisado o validado una vez que reciba un feedback positivo. Y eso es todo. Oye, buenísimo, Alexandra. Felicidades, está muy buena la iniciativa. Ya te ubiqué entonces, estás en Twitter, ¿verdad?
Estuviste creo que en el Es, espacio con Isaac. sí, sí, profe, en realidad estoy en todas partes, Es lo pero soy importante, estar más, en todos sí, lados. sí, sí, soy más activa en realidad en el Instagram. Sé que no todo el mundo usa Instagram, pero ahí soy más activa porque mis usuarios, pues mis estudiantes, están allí. Oye, qué cool. Bienvenida, Alexandra. No, qué cool. Perfecto. Creo que ya tienen bien Gracias. definido qué es lo que vas a hacer, así que perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias por el apoyo. No, no, al contrario. ¿Quién más quisiera, perdón, interactuar por acá? Es un espacio solamente para que nos platiquen qué ideas de repente tienen para desarrollar en la semana. No importa que no la tengan bien definida todavía, es importante solamente para conocer cómo van avanzando, ¿no? No sé quién de repente quiera participar. Vamos a dar 5 segundos, a ver si alguien se anima levantando la manita, ¿vale? 4, 3, 2, 1. Listo. Continuamos entonces. Vamos a hacer un pequeño summary de en dónde estamos y hacia dónde vamos. Recordemos que este espacio de una semana es para que construyan su primer canister utilizando ASOL con JavaScript. Entonces, para llegar hasta este punto, partimos de diferentes cuestiones. Entiendo que algunos entraron un poquito tarde, no se preocupen. Vamos por acá. Share. Por acá tenemos las slides que vimos el día de ayer. Vamos nomás a compartirlas por acá. Bien, durante la semana, ¿qué fue lo que estuvimos viendo? Analizamos desde cómo funciona el protocolo de Internet Computer, las ventajas que de repente este tiene, pasamos de conocer que dentro de la infraestructura de Internet se construye el protocolo de Internet Computer y sobre él vamos a desarrollar estos botecitos que nosotros les llamamos canister, ¿no? Estos canisters los fuimos viendo durante los días y los hemos visto de diferentes formas. Partimos de verlo de la forma teórica, en donde un botecito almacena 96 gigabytes de información en un formato de memory pages y almacena código, lo que nosotros le vamos a codear, a través de diferentes CDKs o Canisters Development Kits, que puede ser ASOL para JavaScript, Kebra para Python, Rust para Rust y Motoko para Motoko, ¿no? Muchos de estos son desarrollados por la comunidad, como es el caso de ASOL y Kebra por la empresa de Mergent Labs. Y del otro lado tenemos los que son 100% oficiales de Definity, que son Rust y Motoko. Independientemente de cómo funcionen estos canisters, al final existe un lenguaje de interfaz llamado Candid, el cual estuvimos viendo durante estos días, los cuales homologan tanto los tipos de datos como el funcionamiento interno de estos canisters. Y así ya no importa de qué lenguaje esté yo construyendo mi canister, al final estos son interoperables y se comunican a través uno del otro. Y es parte de lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, estos canisters, al final, todos quienes albergan estos canisters, que son nodos en la red de Internet Computer, van a tener un entorno de ejecución que es WebAssembly, el cual me va a permitir ejecutar código compilado dentro de estas interfaces. ¿Y qué van a hacer estos binarios WebAssembly? Me van a permitir construir con cualquier lenguaje que integre WebAssembly. Si bien ahorita solamente está Python, JavaScript, Rust y Motoko, hay personas que están trabajando tanto en la interpretación de Go, en la de C, en la de C++, y es que casi todos los navegadores hoy en día permiten WebAssembly y ha hecho que múltiples lenguajes de programación lancen integraciones con WebAssembly. Ya hay librerías, hay paquetes para trabajar con WebAssembly. Entonces, dentro de Internet Computer, no importa sobre qué lenguaje se esté trabajando el CDK, al final a través de Candid podemos generar interoperabilidad entre lenguajes. Eso platicamos un poquito en lo teórico. Después hablamos de todo lo que nos permiten estos canisters y haciendo recap de lo que hemos visto hasta hoy, tenemos que cada canister tiene un reverse gas model, que hemos dicho que el gas es este procesamiento que yo voy a pagar por utilizar este tipo de aplicaciones, ya que al final alguien tiene que pagar el procesamiento de la red. En otros ecosistemas solamente el gas es pagado por el usuario,
pero desde Internet Computer, desde su nacimiento, tiene este modelo de Reverse Gas Model, donde el desarrollador puede prepagar y recargar a través de una funcionalidad llamada Topping Up Canister. Podemos recargar estos canisters para que el usuario sea posible utilizar estas aplicaciones 100% gratis sin la necesidad de token. Todo esto a través de una identidad que también estuvimos platicando el día de ayer. ¿Cómo se comunican? Cada uno de estos canisters se van a comunicar con el modelo de actores a través de mensajes asincrónicos. Yo voy a ejecutar una llamada en un canister y esta va a llamar a otro canister, o independientemente si solamente es una llamada simple, voy a llamar a un canister a través de un cliente, que puede ser Candy, que puede ser mi DFX o mi herramienta de CLI, o puede ser un frontend que yo de repente haya programado y haya conectado con mi backend. Y de esa manera yo me voy a comunicar a través de mis canisters. Y como mencionábamos, todo esto es interoperable entre cada uno de los lenguajes que hemos desarrollado. ¿Qué veíamos en días posteriores? Bueno, vimos unos pequeños ejemplos en los cuales íbamos a estar trabajando con los diferentes canisters, en este caso con ASOL, y para ello pues teníamos este ASOL Book. Disculpen los pajaritos, siempre tengo pajaritos aquí. Y partimos, número uno, desde la instalación. ¿Qué me permite la instalación? Tener todas las herramientas necesarias para poder trabajar con estos canisters. Quienes estén atorados en este punto, ahorita vamos a tener el espacio para poder dar ese seguimiento. Voy a mutear porque alguien está metiendo también ruido, aparte de mí, con mis pajaritos. Y en la instalación solamente requerimos algunas dependencias. Tener, dependiendo del sistema operativo, herramientas de desarrollo, al mismo tiempo tener instalado Node.js 18, DFX instalado, y con ello ya podría empezar a construir aplicaciones sobre ASOL en este caso, ¿no? Si necesitara ahora sí un proyecto con el cual construir, me vengo a este Hello World y a través del Hello World voy a poder crear mi primera aplicación de ASOL con Internet Computer, y ahí es donde empezamos a explorar cómo poder desarrollar con Internet Computer. Lo primero era tener el contexto de lo que es la memoria estable y la heap memory, la cual la heap memory solamente se almacena y no es persistente. Yo la puedo utilizar como variables globales, y al mismo tiempo, a través de estructuras de datos, puedo tener memoria persistente o memoria estable, la cual son 96 GB de memoria, y puedo utilizar como mejor me plazca, ¿no? Yo voy a crear directamente lo que va a ser mi canister, y dentro de mi canister voy a empezar a generar métodos, ya sea métodos query, que de repente inspeccionan la blockchain y me traen información de un canister o de una colección de datos que de repente se tenga. O también puedo no solamente consultar el canister, sino puedo llamar una sentencia de que algo va a cambiar dentro de ese canister. Puede ser un update, puede de repente ser eliminar algo, puede de repente ser crear algo, un registro, un nuevo record dentro de una colección de datos. Y a este tipo de modificaciones las vamos a comprender como un método update. Y dentro de esto, pues veíamos que si queremos consultar un poquito más de cómo funcionan estos query y update methods, pues voy a tener directamente lo que son la documentación de los query methods con sus limitantes y aproximadamente cuánto nos lleva en instrucciones generar esto, los updates también con sus limitaciones y también con sus características. Y por último, ayer que estuvimos repasando un ejemplo un poquito más complejo y haciendo todo el proceso de cómo desplegamos estos canisters en la red de Internet Computer, hablábamos que no importa de repente cuál es el lenguaje con el que esté programado un canister, sino que al final Candid, como un lenguaje de descripción de interfaces, nos va a ayudar directamente en definir todos los tipos de datos que se puedan utilizar. Desde tipos de data strings, que aquí los conocemos como text y lo homologan todo en text, como naturales, enteros, flotantes, vectores, options, records, que son como estructuras de datos, variants, que son como enum, funcs, que nos van a servir como callbacks, principals, que nos van a servir
como si fuera mi identificador, tener mi address de repente. Y Candid no solamente se va a entender como una homologación de de los tipos de datos, sino que también nos va a dar una Candid UI, que ayer veíamos que al momento de desplegar un canister, voy a tener directamente la posibilidad de inspeccionar y testear en una interfaz gráfica preconstruida cómo funciona mi canister. Voy a ver de repente cuáles los métodos que tenemos dentro de mi canister y al mismo tiempo voy a poder interactuar con ellos, ya sean a través de métodos get o de métodos updates. Dice Gustavo, buenas tardes, disculpe, ¿podrá pasar de nuevo el Discord? Es que no se me guardó. Claro que sí. De hecho, aprovechando, vi que varios van entrando ahorita. Terminando ahorita a las 4 vamos a tener, bueno, 5 Ciudad de México o hora centro, 4 la hora que tengo yo. Vamos a tener el espacio para tener office hours. Ah, mira, Alan ya lo pasó. Muchísimas gracias, Alan. Entonces no hay que irnos porque ahorita nos vamos a ir de aquí a Discord. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver un tema eh, siguiente de esto. Si ya entendemos que un canister se programa, en este caso con ASOL, con JavaScript, y creo mis interfaces, una vez que ya tengo mis métodos, tengo mi canister, lo probé en Candid y funciona, ese canister va a existir como estos botecitos, ¿no? Déjenme ver dónde quedó la presentación. Van a existir como esos botecitos que teníamos por acá, ¿no? Van a quedar así. Entonces, ¿cómo voy a comunicar uno con otro? Existe una funcionalidad llamada Cross Canisters. Me molesta mucho esta barrita de aquí. Aquí está. Vamos a tener una funcionalidad de Cross Canisters, que por aquí hay algunos ejemplos, ahorita vamos a ver algunos. Y dentro de los Cross Canisters me van a permitir comunicar un canister con otro canister. Y si recordamos lo que platicamos al inicio, esto va a ser de forma sincrónica, porque necesito que al momento de que mi canister invoque a otro canister, hay que esperar con una sync await que esta información se tenga y se retorne, ¿vale? Aquí es donde empieza a tener todavía más sentido el que estos canisters son considerados, podremos decirlo, funciones serverless descentralizadas, ya que estas no tienen procesamiento infinito. Si vamos a las limitaciones de query y hacemos una llamada que lleve más de 2-3 segundos de ejecución, nos vamos a acabar el procesamiento posible y no vamos a poder ejecutar esa instrucción. Entonces, a través de los cross canisters, vamos a poder plantear interfaces donde un canister se conecte con el otro. ¿Y cómo vamos a tener eso? Pues vamos a tener el código de un canister, el código de otro canister, y el canister que vaya a llamar al otro, lo vamos a tener que importar, conocer de repente sus métodos, o nosotros definir métodos que vayan a interactuar con ellos, y de esa forma yo ya puedo hacer llamadas asincrónicas para traer su información. Y creo que el día de ayer o antier hablábamos que a través del objeto IC yo voy a obtener el contexto de todo lo que esté pasando. Y a través de ese objeto es que yo voy a empezar a hacer esas llamadas, ¿vale? Entonces creo que aquí hay un ejemplo de un token canister que tiene un método de transfer, es decir, transfiere tokens. Y tenemos dentro de las importaciones que hacen un stable tree map, que es el que nos va a servir como almacenamiento, el update, y en este caso no necesito un query, solamente un update. Tenemos el principal, que es lo que nos va a servir para comunicar con los identificadores de Internet Computer. El optional, para saber si algo existe o no existe en un dato. Un NAT64, que es un número. El ICE, que es el objeto de contexto de Internet Computer. Y la misma definición de canister. Entonces aquí en el ejemplo crea un stable map que es de accounts, de cuentas. Recordemos, key, value, identificador del stable tree map, que va de 0 a 254. Entonces ya tenemos un espacio donde vamos a estar almacenando valores a través de key value, donde key es el identificador y value literal es un NAT64, ¿no? En este canister, que es el canister principal, digo, el canister que se va a llamar, perdón, aquí vamos a exportar el canister y las funcionalidades que este tiene, ¿no? Aquí todo normal. Es una función transfer, es de tipo update, y le mandamos tanto los parámetros como lo que retorna, como la función que va a ejecutar este método, ¿no?
Entonces, aquí directamente obtenemos el de dónde o quién hizo esa llamada, que lo hacemos a través del ICCaller, el balance de esta cuenta y también hacia quién vamos a mandar este balance, se empiezan a almacenar directamente dentro de las accounts que tenemos acá y lo retornamos porque directamente estamos mencionando que retorna un NAT64, ¿no? Hasta aquí no necesito entender más que eso. Tenemos una función privada llamada getBalance para obtener el balance. Tampoco es importante revisar esto para el ejemplo. Lo que sí es importante es que en el otro canister, donde yo vaya a llamar directamente estos métodos, voy a tener que importarlo. No solamente voy a importar los objetos desde el paquete de ASOS, sino que también voy a necesitar importar mi canister. ¿Cómo lo hago? Lo puedo hacer referenciándolo a la misma carpeta donde tenga el objeto o directamente lo puedo hacer conociendo su identificador, digo su principal, ¿no? Aquí al principio voy a tener que declararlo, que este canister tiene un principal que yo le vaya a definir si lo conozco o que lo pueda consultar a través de una variable de entorno o que directamente yo ya conozca previamente ese principal. Y después dentro de ese canister ya voy a tener las funciones de este, que en este caso es un payout, un método update, donde recibe sus parámetros, el de vuelta y, bien importante, la función asíncrona, porque esa yo la voy a llamar dentro de otro canister. Y aquí sí vamos a tener que esperar para ejecutar la función del otro canister, su función transfer, que tenemos acá, ¿no? Acá tenemos ese transfer. Entonces, de esa forma yo voy a poder tener un canister en donde voy a tener los métodos como si yo lo estuviera utilizando y el canister que funge como medio para llamar al otro, voy a tener que especificar ese canister, tratarlo como una sync await y al mismo tiempo hacer que ese método sea posible que yo lo empiece a llamar de forma sincrónica para traerme la información de este. Y de esa forma, pues ya este canister tiene la facultad de llamar al otro y traerse la información o lo que yo vaya a hacer con este, ¿no? Vamos a tener en estas formas diferentes maneras de hacerlo, ya sea que directamente yo importe el canister desde donde yo lo tenga o que yo lo declare y empiece a directamente definir las interfaces de sus métodos. Y de esas formas van a poder tener una comunicación entre ellas. Y si empezamos a hablar de think await, es normal que hablemos de try catch. Puedo empezar a definir errores en los cuales yo gestione cómo estos se van a manejar y ya directamente puedo empezar a lanzar errores en caso de que el balance no sea suficiente o en el caso de cada uno de ustedes, qué errores vamos a preconfigurar para que los podamos manejar, ¿no? Con un manejo de errores. Y dentro del canister que nos permite exportar esas interfaces para usarlas, pues vamos a tener que implementar try catches en caso de que las llamadas asíncronas fallen o algo, poder cachear ese error. Y de esa forma ya empezamos a tener comunicación dentro de un canister a otro. También puede haber cuestiones en las cuales yo no necesite un valor de vuelta, entonces dentro de Internet Computer existe el dato de Notify, por aquí debe de estar, Notify, aquí notificaciones, que estas nos van a servir para poder mandar notificaciones a estos canisters, es decir, mensajes, en caso de que algo perdón, se haya ejecutado o no se haya ejecutado. Estos nos pueden funcionar como llamadas de return, pero en caso de que no quiera manejarlos como un return, es decir, que no me regresen nada, yo puedo empezar a mandar pequeñas notificaciones a través del mismo contexto y su método notify. Ahorita vamos a ver de dónde podemos consultar toda esta información, pero de esa forma ya a través de la Notify puedo empezar a mandar más datos. Puedo de repente mandar a través de ese objeto de configuración del Notify ciclos en caso de que la llamada los necesite para, no sé, ejecutar procesamientos un poquito más grandes. Pero en esencia, lo que necesitamos entender de los cross canisters es que siempre voy a tener un canister principal, donde voy a tener los métodos que necesito, y otro canister que voy a configurar para llamar al otro canister, ¿no? Lo importo, lo llamo, ejecuto funciones asincrónicas y mando a llamar el método. Y de esa forma yo ya puedo consultarlo. ¿Por qué es tan sencillo? Porque internamente cada canister permite llamadas HTTP. Y de esa forma pues internamente los canisters se pueden comunicar los unos a los otros, independientemente de qué subnet estén, estos se pueden comunicar.
Y es algo así como la fotito que teníamos en una de las sesiones anteriores, donde en las subnets veíamos un montón de botecitos, que es prácticamente esto. Si yo tengo en uno de estos canister, este que está aquí, el WA, y ese era el canister payout que vimos ahorita, y este otro chiquito de aquí es el canister que tiene mi método transfer, pues estos se pueden comunicar entre sí, mandarse mensajes, y de esa forma, si un canister inicia una llamada de un método, esperar a que el otro haga lo que tenga que hacer y traérmelo de vuelta. ¿Qué se pueden ejecutar? Se pueden ejecutar métodos update, se pueden ejecutar métodos query, podemos anidar métodos query para hacer lo que se llama compost query, que es hago un query, pero ese query llama a otro query de otro canister y hago una consulta más compleja, ¿no? Y de esa forma, pues estos canisters se pueden empezar a comunicar entre sí. Vamos a ver si por aquí hay un mensaje. Eso era justo lo que te estaba preguntando, async message era lo que estaba buscando. Exactamente, sí. Es como los cross-call contracts en otros blockchains que no voy a decir porque luego Matías se enoja. Entonces, sí, son como los cross-call contracts. Exactamente, Matías. Por aquí nos dice que hay algunos errores, igual los errores que lleguen a tener. Ahorita vamos a tener un office hours al terminar, ¿vale? Por eso vamos a darle un poquito rápido, porque esto es más para tener contexto de qué otras cosas podemos realizar, ¿va? Bien, entonces continuamos. Si hablamos entonces de lo que son los cross canisters, es importante conocer qué más cosas puedo hacer. Así por encima vamos a revisar también que cada canister tiene la posibilidad de hacer llamadas HTTP. Vamos a poder configurar el objeto HTTP. Si no me acuerdo, no viene por acá. No. Vamos a poder configurar de repente que nuestros canisters puedan hacer llamadas HTTP, consultar APIs de repente o simplemente hacer un GET y de esa manera tener ya sea un 200 o un 400, así como funcionaría en un backend. Entonces aquí hay un ejemplo muy pequeño donde construyen el objeto HTTP response, el objeto HTTP request, empiezan a construir los headers y todo lo necesario para hacer una llamada y al final solamente nuestro canister lo único que va a hacer es un query, porque es una consulta, va a hacer ese HTTP request, va a esperar un HTTP response y le vamos a mandar directamente la consulta y de return nos va a dar ese status, los headers y normalmente como si fuera una consulta HTTP, ¿no? Entonces es posible que ustedes empiecen a generar estos HTTP responses y requests para poder consultar información del exterior de la blockchain sin la necesidad de oráculos, que eso es bien importante. En otros ecosistemas no se puede traer información de fuera de la blockchain internamente a la blockchain. Solamente la información que se consulta está dentro de la blockchain. Y lo que realizan es conectar servicios de terceros, que estos sirven como puentes, que se llaman oráculos, y estos oráculos son los que consultan la información. Hay oráculos importantes como Chainlink, hay oráculos importantes como Flux Protocol y como muchos otros, y estos sirven como puentes entre el mundo real y el mundo blockchain. Entonces, si yo necesito consultar la API del clima o la API de Pokémon, pues utilizo un oráculo, este se conecta, se da la información y yo consulto al oráculo. Este normalmente se configura aparte, tiene su propio token y muchas veces depende del ecosistema, ¿no? Aquí directamente nuestro canister puede hacer llamadas HTTP y puede conectarse directamente con APIs o con el mundo exterior. ¿Por qué? Porque no solamente es una blockchain aislada, sino como lo hemos repetido varias veces, es una blockchain que está construida sobre el protocolo de Internet, sobre infraestructura de Internet. Y con ello pues tiene esas ventajas, ¿no? Continuamos entonces. Bien, siguiente topic, vamos a hablar un poquito acerca de los costos de cómputo y también vamos a mencionar un poquito acerca del management canister. Vamos a ver por acá, creo que tenía preparado ya todos los topics. Acá está. Bien, cuando hablamos de clases y hablamos de costos, hablamos del procesamiento. En Ethereum se le llama gas, aquí también le vamos a llamar gas. La diferencia que aquí el gas va a estar ligado con ciclos. Ayer platicamos que un token ICP
puede cambiarse por un token especial llamado Cycle o ciclos, los cuales me sirven para pagar el procesamiento de la red. ¿Cómo se controla los costos de cuánto cuesta cada cosa? El cycle por sí mismo es un basket o una charola de múltiples tokens en los cuales este token cycle respalda su valor. Así como una moneda puede respaldar, perdón, su valor en oro o puede respaldar su valor en otro objeto de mayor valor, como sucede hoy en día, este token cycle está respaldado directamente por diferentes stablecoins o monedas estables que siempre su valor vale $1. Y de esa manera se empieza a estabilizar lo que vale un cycle. Y el rol de la NNS o Network Nervous System, que es la DAO de Internet Computer, es definir estos costos y manejarlos de forma estable a través de este basket. ¿Y cómo o dónde voy a encontrar cuánto cuesta cada cosa? Bueno, pues aquí voy a tener una tabla muy abajo con los costos aproximados de cada acción. Yo voy a poder conocer cuánto me cuesta crear un canister desde la fase en la cual reservo y aloco la memoria hasta que lo instalo y este me genera un identificador para utilizarlo. Me va a costar cerca de 100 billones de tokens. Es un estimado, también depende de cuánta memoria esta reserve. Vamos a ver de repente un mensaje de update nos va a costar cerca de 590,000 token cycles. Vamos a tener, por ejemplo, hay un dato de cuánto nos cuesta una llamada HTTP. Aquí está. Una llamada HTTP nos cuesta 49 millones de cycles. Cada slash es para dividir números. Y un response, por ejemplo, nos cuesta 10,000 ciclos, es decir, solamente obtener la información. Y así voy a poder conocer cada cosa cuánto me empieza a costar. Y puedo tener más o menos un estimado de cuánto voy a empezar a utilizar para un canister que tenga en producción. Ya después puedo empezar a montar herramientas que me lleven esta cuenta, pero por bases puedo empezar a conocer cuánto esto me empieza a costar. Puedo conocer el coste de gigabytes por segundo y como lo vemos, ¿no? O sea, es más parecido a una plataforma de cómputo en la nube que te está llevando la cuenta de lo que estás gastando que una blockchain solamente, ¿no? O sea, para que una pregunta. Esos números son intimidantes, sí, pero ya cuando te das cuenta que, no sé, ayer se veía que 12 ICPs o 10 ICPs eran trillones de ciclos, pues ya no es tanto, ¿no? Porque aquí son billones, pero trillion son 1,000 billones o algo así, no recuerdo el dato en números estadounidenses, cuánto es un trillón, pero es bastante, bastante, ¿no? Bien, entonces por aquí vamos a poder consultar esta lista. Se los paso por acá, también se los voy a pasar en el chat. Y con ella nos va a hacer todavía más sentido porque el día de mañana vamos a ver consideraciones al momento de poner cosas en producción. Cuando hablemos de cosas en producción, ya necesito yo saber cómo voy a hacer topping up de mis canisters. Voy a necesitar evitar que mis canisters se queden sin ciclos para que no pasen a un estatus de freeze o de stop. Entonces, hay más consideraciones, ¿no? Si de repente necesito tener una aplicación completa y no solamente un canister, voy a tener que tomar esto todavía más en consideración. Voy a tener que empezar a tener en consideración mi frontend, qué es lo que va a pasar con él, cómo lo voy a desplegar. Y esto va a tener todavía más sentido el día de mañana. Así que por el momento vamos a ver cuánto nos cuesta cada una de estas cosas. Cada vez van actualizando esta documentación. Hace una semana creo que también estaba esto de el Bitcoin API Documentation. Entonces, ya si quieren conocer también cuánto nos cuesta empezar a generar transacciones directamente hacia Bitcoin que inician en Internet Computer, al parecer ya hay toda una documentación al respecto que igual estaría bueno darle una revisada, ¿no? Ya vemos cuánto nos cuestan los fees por transacciones, cuánto cuesta de repente generar una transacción de Bitcoin. Y es interesante, o sea, realmente ya podemos empezar a conocer. Miren, aunque sea 4 millones de ciclos, realmente 0,00000052 dólares, o sea, nada. Si son 2,000 millones de ciclos, serían 0,0002 dólares. O sea, realmente los costos de ciclos son muy, muy baratos.
y se utilizan nomenclaturas muy, muy grandes para tener una gran precisión al momento de costos, porque si tenemos muchos ceros, tenemos también muchos ceros al momento de conocer costo ya real por instrucción de WebAssembly o por directamente una ejecución dentro de un canister. Entonces, de esa manera tenemos un numerote muy grandote, pero que solamente nos sirve para la precisión al momento de conocerlo en dinero real, ¿vale? Entonces ahí voy a poder conocer los costos que me llevan esto. Si de repente tengo que planear una arquitectura para una aplicación que voy a lanzar en Mainnet, pues voy viendo más o menos cuánto es el costo por usuario, ¿no? Si cada usuario va a tener su propio canister, pues tengo que considerar que este canister se crea, cuántas actividades puede hacer mi usuario dentro de mi aplicación, pues empiezo a ver cuánto cuesta un update execution message. Los queries son gratuitos, entonces no los cuento. Si van a almacenar información, voy contemplando cuánto cuesta almacenarlo 1 GB de data por segundo y más o menos ya me puedo dar un estimado por usuario de cuánto puedo gastar de repente en un día o de repente en un mes aproximadamente, y con ello ya puedo empezar a generar otros modelos de negocio como lo platicamos, ¿no? Empezar a tener modelos de renta mensual donde yo pida una parte, ya sea en dólares, en pesos o directamente que conviertan a tokens ICP. Hay servicios que ya nos permiten hacer esta rampa de fiat hacia token ICP, y de esta manera pues ya nosotros hacemos el proceso de topping up, lo cambiamos directamente a Cycles, de ICP a Cycles, y recargo con topping up mi canister, ¿no? Ya tengo mi ganancia y lo demás lo convertí a token Cycles para precargar mi canister. Y de esa forma ya voy viendo cómo funciona poco a poco el tener un presupuesto de una aplicación en Internet Computer, ¿no? La verdad está muy, muy interesante esta parte. Y por último, vamos a ver un poquito del IC Management Canister, que es la interfaz que me da a conocer todo el proceso de un canister. Algo así como si fuera el ciclo de vida de una aplicación. Aquí voy a conocer las diferentes eh, formas en las que voy a conocer a mi canister. Les voy a pasar la especificación del protocolo, que aquí es donde vienen ya las nociones súper técnicas que no están tan bonitas en la documentación, ya está como muy técnico, pero lo vamos a resumir acá, ¿vale? Vamos a hacerlo un poquito más grande y nos vamos a ir al que dice IC Management Canister. Lo que nos va a manejar realmente no es un canister, es como una fachada de canister, pero nos permite conocer todos las interfaces que un canister puede tener. Un canister puede tener, aquí están abajo, puede tener o pasar por un create canister, que es la fase que le dice al canister, oye, te voy a reservar un identificador y te lo voy a dar, pero necesito conocer cuáles son los controladores. Los controladores son cuentas o principals quienes tienen la facultad de modificar, actualizar o trabajar directamente con tu canister. Ayer veíamos que un canister por defecto es mutable. ¿Qué quiere decir esto? Que lo puedo actualizar como si fuera una aplicación web 2 sin pasar dentro de un servidor centralizado, ¿no? Estos controllers tienen la posibilidad de hacer cambios dentro de mi canister, pero en caso de que yo de repente lo quiera volver inmutable, el equipo puede volverlo inmutable en cualquier momento, quitando todos sus controladores y pasando de repente este canister por el SNS, y que a través de la comunidad este canister se actualice. O solamente quitarle sus controladores y dejarlo inmutable para siempre. Si ya no hay ningún controlador, pues ya no hay forma de que se añadan más controladores o que alguien pueda cambiar directamente el código. Y ahí es donde lo hacemos 100% inmutable. ¿Para qué me sirve esto? Porque hay gente que dice, bueno, yo quiero generar mi aplicación y que absolutamente ni los desarrolladores puedan cambiarle nada de mi código. Entonces quito todos los controllers de mi canister y de esa forma ya queda inmutable para siempre, ¿no? ¿Por qué otra etapa pasa? Bueno, tenemos dentro de Internet Computer y de nuestros canisters la facultad de cambiar sus configuraciones. Podemos de repente pasar por una etapa de install code donde el código que yo previamente haya construido al momento de hacer un deploy pasa y se instala en este botecito. Después tenemos el uninstall code,
un canister puede de repente instalarse, o sea, podemos quitar el código que esté directamente dentro de un canister. Puedo conocer el estatus de un canister como si fuera un servidor que yo estuviera consultando, saber si esta función en la nube está corriendo, está detenida o se va a detener. Y dependiendo del estatus, este se puede cambiar por los controladores, ¿no? De hecho, aquí dice, only the controller of the canister or the canister itself can request its status. También podemos conocer información directamente del canister, como cuando ustedes consultan su canister ID, o hay una funcionalidad que en la mañana estaba leyendo, que apenas acaban de integrar, que son los canister histories, y es que ahora cada canister va a poder almacenar, creo que los 10 o los últimos 20 eventos que hayan ocurrido dentro del canister. Si yo actualicé, si yo reinstalé, si yo desinstalé, o si hice algún cambio dentro de mi canister de estas interfaces, voy a poder conocer el historial de él. Voy a tener una parte dentro de mi canister reservada para que yo consulte ese historial y todo se almacena dentro de ese mismo botecito. Y así poco a poco podemos ir viendo qué otros cambios, perdón, van ocurriendo dentro de nuestros canisters. También dentro de un canister tenemos el stop canister, que es para parar la ejecución de este, recorrerlo o volverlo a iniciar el canister, eliminar un canister en caso de que yo ya no necesite ese canister, lo puedo eliminar, pero ese siempre va a conservar su identificador porque independientemente de que el botecito se elimine, todo queda directamente en blockchain. Luego también tenemos el Deposit Cycles, ya que ayer hablábamos que hay Cycles Wallets ligados a nuestros canisters y es posible que yo empiece a depositarle canisters a cada uno de estos botecitos y ya los de acá van más ligados directamente a la forma en la que a través de ChainKey y su criptografía, este empieza a firmar transacciones. Nuestros botecitos también hacen HTTP request, como vimos ahorita, y es posible que ellos también hagan peticiones HTTP para consultar una API, para consultar de repente un nodo validador de otro ecosistema, como lo hace ChainKey Bitcoin y ChainKey Ethereum. Y prácticamente son las interfaces que a nosotros nos atañen aquí. ¿De qué me sirve esto? De conocer no solamente que esto se puede hacer con un canister, sino que este pasa por diferentes etapas. Cuando yo voy a hacer un update de mi canister, lo que normalmente va a pasar es que va a pasar a una etapa de pre-update, va a pasar a una etapa de post-update, y ahí es donde suceden varias cuestiones. Creo que esa parte está documentada en ASOL. Déjenme recordar si lo veo por acá. Y está aquí creo que en Canister Lifecycle. Sí, aquí está. Cuando nosotros vayamos a utilizar un canister y ya vimos que cada canister pasa por diferentes cuestiones o tiene diferentes interfaces dentro de lo que conocemos como canister, puede tener un create canister, un update settings y todo lo que contempla mi canister, este pasa por un life cycle o tiene diferentes etapas. Lo primero es un init, que es exactamente lo que pasa cuando el canister se instala y corre por primera vez. Se ejecuta una función de init y esa función de init inicializa mi canister. Después, cuando yo voy a hacer un upgrade, que el día de mañana lo vamos a platicar, pasa por un periodo de pre-upgrade. Corre antes de que se ejecute el upgrade en sí. ¿De qué me sirve esta etapa? Normalmente se configura para pasar la memoria del heap a la memoria estable en caso de que la necesite y que se haga un backup de mi memoria. ¿Para qué? Para que mi canister pase por un uninstall, pase por después una nueva instalación del código nuevo que le vamos a mandar y una vez con ese código nuevo ya instalado en mi canister, en el periodo de post-upgrade va a haber la alocación de esa memoria de vuelta en el canister y se vuelve a correr este canister. Hace otra vez un canister start, como lo vimos hace un rato. Y pasa por estas tres etapas. Un canister se inicializa una única vez, después cuando yo ejecuto un upgrade, hay un pre-upgrade donde pueda hacer un backup o cosas que quiera hacer antes de que este se actualice. Una vez que la actualización ocurre, en un post-upgrade puedo tomar ese backup y volverlo a meter a mi canister y hacer alguna sentencia con ello.
Pero esto es lo realmente interesante. Si ustedes después quieren actualizar un canister, van a poder generar una nuevos métodos o van a querer de repente actualizar lo que hay ahí. No tienen que hacer cosas muy extrañas, solamente hay que tener ese backup de lo que está pasando, después correr mi actualización y ejecutar que esa información esté de vuelta en el canister y no pasó nada, ¿no? Por eso está tan importante ese concepto de memoria persistente o de stable memory, que esa me va a ayudar en esos procesos al momento de generar una actualización. Esto de las actualizaciones lo vamos a ver más mañana cuando hablemos de las nociones al momento de empezar a desarrollar en producción, ¿vale? Y listo. Hoy hablamos de varias cosas. Hablamos acerca de que cada cosa que vaya a tener en mis canister tiene un costo al momento de ejecutar, siempre y cuando no sea un query. Si yo hago un update, si yo creo un canister, todo lo que vaya a hacer dentro de la red, yo necesito pagarlo. ¿Cómo se paga? A través de cycles. Estos ya tienen una tabla más o menos de cuánto cuesta cada cosa. Y al mismo tiempo, hablamos de que estos canisters, no solamente con lo que vimos el día de ayer, vamos a poder programar, sino voy a poder programar llamadas HTTP o también puedo programar que un canister se comunique con otro. Es decir, ya tenemos más nociones de qué hacer con nuestros proyectos para el día lunes. Y ya por último, dimos como una pequeña introducción a lo que vemos mañana, que son cómo funcionan estos Operate Canisters a través de conocer el ciclo de vida de un canister, init cuando arranca de primeras un canister, pre-upgrade y post-upgrade, que son parte del proceso de actualización de un canister, y que cada canister va a contar con un IC Management System, que es como un canister que realmente no es un canister, que nos va a dar todas las interfaces que un canister puede tener, desde crearse por sí mismo, desde consultar o actualizar sus configuraciones y todos los que vimos ahorita en la lista, ¿no? Esos recursos los voy a estar compartiendo también al Discord para que los tengamos ahí y quien sea curioso los pueda consultar. Para desarrollar sus proyectos, ¿qué es lo que voy a tener que sí o sí revisar? Hello World para que tengan las bases de cómo generar su primer proyecto. Después entender query, entender update. Después entender el deployment. Después entender Candid. Ya después pasamos a las cuestiones un poquito avanzadas, que son el Stable Structures, los Cross Canisters y los HTTP. Eso sería el proceso para que ustedes ya empiecen a definir sus proyectos. Todos los demás temas que hemos visto, como los cycles, el Management Canister, el Canister Life Cycle, son solamente para que ustedes entiendan cómo funcionan, pero no los vamos a necesitar en el desarrollo. Solamente esos temas que están acá son los que vamos a requerir para que ustedes empiecen a trabajar en sus proyectos ya este fin de semana, ¿vale? ¿Y qué queda por el momento? Ya con eso vamos a cerrar el día de hoy. Vamos a platicar de qué nos depara el día hoy, que es jueves. Hoy solamente hay que trabajar ya en sus proyectos. Alexandra fue la única que quiso participar ahorita y es la que ya tiene definido qué es lo que vamos a realizar. Los demás también hay que ir pensando en qué van a realizar durante estos días que quedan. Nos queda todavía viernes, nos queda todavía sábado, nos queda todavía domingo. Aquí estamos en Discord para poderles ayudar. Va a ocurrir unas office hours ahorita en 4 minutos. Nos vamos a ir ahorita conectando en Discord. Acá va a estar Adrián con nosotros, que sí tenía su cámara apagada, pero acá está. Y lo que va a pasar es que vamos a resolver dudas. Entonces, hay que ir para allá, hay que aprovechar ahorita el tiempo. Ya el día de mañana vamos a hablar temas de producción. ¿Qué pasa si yo quiero poner una aplicación, por más pequeña que sea en producción? ¿Qué consideraciones voy a necesitar tomar? Y además de cómo funciona este proceso de upgrade de un canister. Y con eso vamos a cerrar los 5 días que tuvimos de este espacio que realmente tenemos con ustedes con mucho cariño. Y ya solamente el sábado y el domingo nos enfocamos en sus proyectos. Van a haber office hours de todas maneras el fin de semana, pero ya solamente nos enfocamos en sus proyectos, ¿vale? Así que ahorita ya nos vamos aquí en Discord. Vamos a estar por el momento aquí haciendo la de, no sé cómo decirle, tal vez de relevo para invitarlos allá. Así que de una vez les vamos pasando el link al espacio, ¿vale?
ya para ir cerrando. Entonces, nos vemos el día de mañana con el último día y con eso nosotros cerramos por hoy. Ahorita les pasamos aquí el link, solamente vamos a cerrar la transmisión. Chao, que estén bastante bien.